Dios usa incluso tus fallos. En el día 162 de nuestro reto vamos a hablar acerca de eso. Rabbi Zacarías recuerda una visita que hizo a un conocido lugar donde fabrican los mejores saris de bodas en el mundo. Los vestidos se hacían con tal minuciosidad por el detalle que esperaba encontrarse con un sistema de producción mediante una maquinaria asombrosa. Pero la imagen que tenía no podía distar más de la realidad. Cada sari se confeccionaba individualmente por un equipo compuesto por un padre y un hijo. El padre se sentaba por encima del hijo en una plataforma rodeada por varios carretes de hilo que entrelazaba entre sus dedos. El hijo tenía una sola tarea. A un gesto de su padre tenía que mover el telar de un lado a otro. Y así una y otra vez. Esto se repetía durante horas hasta que un diseño magnífico comenzaba a emerger. Ciertamente el hijo tenía la tarea más fácil. Solo tenía que moverse cuando su padre hacía un gesto. Pero al servirse de aquel esfuerzo, el padre podía trabajar para realizar un fin que era muy elaborado en todo el proceso. El padre tenía el diseño en su cabeza y hacía que los hilos adecuados se juntaran. Rabbi Zacarías termina la historia diciendo: solo Dios puede tejer un diseño partiendo de los hilos disparejos de nuestras vidas, sufrimientos, éxitos, alegrías o dolor de corazón, para acabar confeccionando un diseño magnífico. Puede que hoy, si te detienes y meditas sobre ello, veas que el Padre busca tejer un hermoso tapiz con tu vida. Job dijo: vida y misericordia me concediste, y tu providencia guardó mi espíritu. Job 10:12. Todo lo que sucede en este mundo está dentro de los límites del trabajo que Dios está haciendo. Providencia significa la visión de Dios, la manera en la que anticipa y prepara las cosas para el futuro. Providencia es la manera en la que Dios guía y conduce la historia de la humanidad. Él está presente y está activo en el mundo, sosteniéndolo y gobernándolo. También es la manera en la que Él guía y conduce tu vida personal e individualmente. Como escribió el apóstol Pablo: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, lo que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Incluso tus fallos son utilizados por Él para el bien. Puedes estar seguro de la providencia de Dios en todas las circunstancias de tu vida y en los sucesos que ocurren a tu alrededor. Salmo 72, versículos 1 al 20. El reino de un rey justo, para Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres de engaño y de violencia. Redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Este Salmo 72 nos habla acerca de providencia y oración. Tus oraciones cambian las cosas, no solo afectan a tu propia vida, sino que también afectan el curso de la historia. La manera en la que la providencia y la oración interactúan es un misterio.
De alguna manera extraordinaria, tus oraciones afectan el resultado de las cosas que pasan. Dios es soberano y hace cumplir sus designios a lo largo de la historia, y aún siendo soberano te hace parte del proceso de cumplirlos. Este salmo es la oración de David por su hijo y sucesor, el rey Salomón. Era un poderoso recordatorio de su alto llamado, pero va más allá de lo que humanamente se puede alcanzar. Por ejemplo, durará con el sol y la luna, generación tras generación. Su reino es eterno y universal. Todo esto solo se cumplió en última instancia en la persona del Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Este salmo es una oración de bendición para el rey y por medio de él, para que todo el pueblo sea bendecido con prosperidad. El que es buen líder se preocupará por los pobres y la justicia. Como dice The Message, defiende por favor al pobre, ayuda a los niños de los necesitados, sé duro con los tiranos crueles. El salmo también es una oración para que por su política internacional, en su nombre, las naciones se bendigan unas a otras. David proclama que se ore por él sin cesar, que todos los días se les bendiga. Está claro que la bendición de Dios sobre el líder llegará cuando la gente ore por él. No sabemos cómo funciona esto, pero nos muestra que la oración cambia las cosas. En su providencia, Dios toma nuestras oraciones y las usa para traer bendición. Hechos 7, versículos 20 al 43. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo al Señor: quita el calzado de tus, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, y como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Hechos 7, en sus versículos 20 al 43, también nos habla acerca de la providencia y profecía.
En este pasaje vemos la manera extraordinaria en la que Dios planeó y preparó la venida de Jesús. Dios en su providencia ve el futuro y así, de manera misteriosa, lo prepara y lo guía. Por lo tanto, puedes confiar en la providencia de Dios en todos los sucesos y circunstancias de tu vida. El discurso de Esteban repasa las maneras en las que Dios ha guiado y cuidado la historia de Israel, preparando por medio de ella la venida de Jesús. En este tramo del discurso se centra en particular en Moisés. Moisés había dicho que Dios suscitaría un profeta como él, Deuteronomio 18:15. Pedro ya había aplicado esta declaración a Jesús, Hechos 3, 22 al 23, y ahora Esteban lo hace también diciendo, este Moisés les dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, un profeta como yo. Moisés fue un arquetipo de Cristo que prefiguró y preparó el camino para él. Entre Moisés y Jesús se dan al menos 15 coincidencias. Como Jesús, Moisés no era un bebé común. Las circunstancias del nacimiento de Moisés y Jesús fueron apropiadamente extraordinarias. Como Jesús, Moisés nació en un momento en el que se asesinaba a los bebés recién nacidos. Como Jesús, Moisés destacó por su sabiduría. Como Jesús, Moisés fue poderoso en palabra y en obra. Como Jesús, Moisés vivió una temporada de preparación. Sabemos muy poco acerca de los primeros 30 años de la vida de ambos. Los dos pasaron tiempo siendo preparados para la tarea que les aguardaba. Como Jesús, Moisés expresó una santa ira ante el pecado, pero al contrario que Jesús, Moisés cometió un crimen. Pero Dios en su providencia incluso utilizó aquel error. Como Jesús, Moisés fue enviado por Dios para rescatar a su pueblo, pero no fue reconocido como tal en su momento. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Como Jesús, Moisés procuró la reconciliación. Moisés trató de reconciliarlos. Como Jesús, Moisés es descrito como gobernador y juez. Se dijo de Moisés, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Como Jesús, Moisés escuchó la voz del Señor. Como Jesús, Moisés reconoció que el lugar santo no era una localización religiosa específica, sino allí donde Dios está presente. En el caso de Moisés lo estuvo en la zarza ardiente donde Dios declaró, estás pisando tierra santa. Como Jesús, Moisés liberó al pueblo de la opresión. Como Jesús, Moisés fue incomprendido y rechazado por su propia gente. Moisés, a quien habían rechazado, lo rechazaron. Como Jesús, Moisés consiguió liberar a su pueblo y así lo sacó de Egipto. Como Jesús, el rechazo a Moisés hizo recaer el juicio de Dios, pero acabó llevando la victoria. Como lo explicó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Leamos 2 de Samuel 16, versículos 15 al 23. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. 2 de Samuel 17. Consejos de Ahitofel y de Husai. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel.
Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte ante ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejo a Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Manaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad, luego que David llegó a Naanaim. Sobi, hijo de Naas, de Raba, de los hijos de Amón; Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar; y Barzilai, galadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, oveja y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Segunda de Samuel 18, versículos 1 al 18. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Serbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros.
y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Estos 3 capítulos que leímos de Segunda de Samuel también nos están hablando acerca de providencia y protección. Puedes confiarle a Dios tu futuro, tu familia, tu iglesia y tu nación. El universo entero está en sus manos y Él hace que se lleven a cabo sus propósitos. Dios está trabajando a lo largo de todos los sucesos humanos aquí descritos. El consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Para que podamos dar algún consejo valioso, tenemos que ser personas que consultan con el Señor de antemano para saber lo que Dios está haciendo y cuál es su voluntad. Si Absalón hubiera seguido el consejo de Ahitofel, habría sido desastroso para David. En vez de eso, Absalón eligió ignorar el sabio consejo de Ahitofel y siguió el mal consejo de Husai. En este pasaje vemos lo que Dios estaba haciendo en aquella situación. El cuidado providencial y la protección de Dios estaban sobre David porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel. Aquella fue una respuesta al espíritu de la oración de David. Vemos aquí cómo Dios es la mano que no se ve y que gobierna la historia. David y todo el resto de personas que formaban parte de aquel drama tuvieron un gran poder y una gran libertad para actuar, pero no fueron libres para actuar como si el Señor no estuviera allí. ¿Cuál era el problema de Absalón? Lo tenía todo, era bello, rico y poderoso. ¿Cómo pudo llegar al punto de querer asesinar a su padre? Estaba enojado porque David le dio a Amnón el manejo de la situación. Era orgulloso, envidioso y celoso. Por causa de las acciones de Absalón murieron 20,000 hombres. El enojo de una persona puede causar muchísimo daño. Nuestras actitudes afectan la vida de la gente que nos rodea. Podemos sembrar odio o amor. Gracias, Señor, porque estás a cargo de la historia humana y tú reinas gobernando el universo. Gracias porque trabajas en todas las cosas para el bien de aquellos que te aman y han sido llamados conforme a tu propósito. Que Dios te bendiga.